Hola a todos, soy Africana, activista política y bueno, tal como lo anuncié en el intro, estamos viviendo un Petro absolutamente maoísta. Un Petro que está usando las mismas herramientas que usó Mao para destruir a China, y no solo eso, sino para instaurar esta revolución cultural, porque fue el eufemismo que utilizó Mao, para instaurar el régimen maoísta, para instaurar todo un régimen totalitarista, todo un régimen radical en pos de los intereses de Mao Zedong. Eso está haciendo Petro al desconocer totalmente la democracia. Esto lo venía elaborando desde cuando era senador. Él fue el que urdió los estallidos sociales. Lo hizo todo a través de Twitter. A través de Twitter urdió el gran estallido del 2019 porque estaba en contra de la reforma tributaria, porque estaba en contra del alza de la gasolina. Y resulta que llegó al poder a hacer exactamente lo mismo, a subir impuestos, ¿cierto? Y a subir la gasolina de la forma más impresionante, que tiene empobrecidos a todos los colombianos. De esto me he referido en bastantes videos que encuentran en los links de la descripción. Entonces, él urdió estallidos sociales porque supuestamente defendía los intereses del pueblo. A Petro no le interesa la democracia. A Petro no le interesa ni siquiera el pueblo, porque si le hubiera interesado el pueblo, pues resulta que no hace una reforma tributaria tan agresiva, no sube los combustibles de la forma que los subió, y él hubiese podido reducir el tamaño del Estado si realmente pensara en el pueblo. Él hubiese podido implementar políticas para bajar el gasto público. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Hizo lo que hacen todos los socialistas. Lo que pasa es que él está yendo a los extremos. Él está yendo, el marxismo de Petro está yendo a unos extremos como los del maoísmo. Porque Mao utilizó su propio pueblo, dañó, manipuló la mente de los jóvenes de secundaria, de los jóvenes universitarios. ¿Y quiénes son los que más ha influenciado Petro? Precisamente estos jóvenes. ¿Por qué? Porque el negocio ha sido con FECODE. Es que FECODE financió a Petro. Y desde allí ya se estaban rompiendo toda la cultura, las costumbres, la familia, todos los valores de los colombianos. ¿Para qué? Para instaurar este régimen de Petro. Este régimen que realmente no es por el pueblo ni para el pueblo. Es que por eso la Agenda 2030 va de la mano con el socialismo progresista, porque a ellos no les interesa el pueblo. A ellos les interesa es que se dañe el concepto de familia, que se dañe a las personas, que se manipule a las personas, que se manipule a los jóvenes para que vaya en contra de sus papás, de sus abuelos, porque lo que ellos piensan no nos sirve. Y el ideario ha sido todo lo que ha señalado Petro, todo lo que dice todo el tiempo a través de las bodegas petristas, a través de su Twitter, hoy en día X. ¿Qué dice todo el tiempo? ¿Cuál es la idea? Las EPS son malas. Las empresas son malas. Todo eso es absolutamente satanizado. Y como estas personas solo se la pasan en las redes sociales, pues no investigan. No investigan, no miren, porque mis papás dicen que sí era bueno las EPS, porque ASEMI dice que no deberían de acabarse, porque los médicos están en contra. No, porque aquí solo vale lo que dice el petrismo. O sea, aquí tiene que ser todo lo que él diga, como si él fuera un rey, como si él fuera un dios, que era lo mismo que hacía Mao, que fue lo que instauró en la mente de los jóvenes, y para que se fueran en contra del resto, incluso de sus mismos amigos y familiares, si se oponían o si llegaban a pensar distinto. Estos regímenes totalitarios lo que hacen es aniquilar no solo el derecho a expresarse, que es lo que ya ahorita logró matar Petro. Porque si uno va en contra de esta opresión, de este empobrecimiento de todas las personas por cuenta del alza de la gasolina, de estos premios que se llevan los delincuentes a costa del trabajo de los colombianos honestos, resulta que uno ya tiene conculcado el derecho a la expresión. Uno es malo, uno es azotado en las redes sociales. Pero esto es la cuna, la génesis de lo que sigue.
cuando ya el pueblo se movilice, como él está diciendo, a través ya de decretos, como el del Ministerio de Agricultura, financiado por los mismos colombianos, ¿cierto? Para que se movilicen y ya esto genere más violencia. Esto es una agitación social, lo mismo que hizo Mao. Agitó a su mismo pueblo. Eso lo hacen los dictadores. En una democracia, ¿quiénes son los que se agitan? Los que están en contra del gobierno. Claro, porque el gobierno manda, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes agitan? ¿Quiénes van y protestan? Pues los que están en contra del gobierno porque el gobierno no lo está haciendo bien. No, los dictadores sí mueven a su propio pueblo, ¿cierto? Para que se levante en contra del otro. Por eso la fragmentación social tan terrible que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que ha pasado a través de los años? Ahí están los libros. Ahí existe. ¿Qué pasó con ese régimen de Mao? ¿Qué pasó con el del Stalin? ¿Qué pasó con el de Castro? ¿Qué pasa con el de Chávez? ¿Qué pasa con esos extremistas que usan a su pueblo para que odie a la otra parte del pueblo? Simplemente traen muerte. Ríos de sangre. Un pueblo sin derechos. Es que destruir la democracia es destruir las instituciones. Es destruir que tengamos una variedad de líderes. Es destruir el sistema de pesos y contrapesos. Es destruir la Constitución. Es destruir el ordenamiento jurídico, que es para que podamos vivir en sociedad. ¿Qué hacen estos regímenes? Aniquilan todo. ¿Para qué? Para ellos. Para que el pueblo sea oprimido solo para ellos. No es para el pueblo. Es solo para ellos. Aquí, ¿por qué Petro quiere aniquilar esto? Porque hizo el pacto de la picota. Porque necesita cambiar el ordenamiento jurídico. Porque hipotecó nuestra soberanía. Votos, financiación a cambio de impunidad. Y como decía Juan Fernando Petro, ellos no quieren ser pobres. La propuesta era contundente: entregar bienes, plata, a cambio de no cárcel, no extradición y de un cupo en la paz total. Que sean parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí, ¿a cambio de qué? ¿De una extradición? No. No. ¿A cambio de una cárcel? No. ¿A cambio de la pobreza? No. Pero sí podríamos generar riqueza. ¿Y cómo se le puede cumplir a los delincuentes? Cambiando el ordenamiento jurídico. No hay de otra. Entonces Petro usa al mismo pueblo para que se movilice, porque toca cambiar el sistema jurídico, porque toca cambiar las leyes. Es más, él mismo va a reescribir cuáles son las normas morales y cuáles no. Aquí los malos son las víctimas. Está demostrado. Está demostrado con la niñera, sin protección, amenazada. Y la victimaria al frente de la chequera de la nación. Ni más ni menos. Entonces llama a que el pueblo sea el que imponga las reformas. Y realmente lo que quiere es imponer su propio régimen. Ya nos quita la igualdad, ya no somos iguales ante la ley. Ya no vamos a ser iguales. Porque aquí los delincuentes valen, el pueblo no. Ya no somos tratados igual ante la ley. Obviamente no. Ya no hay justicia. Ya no hay participación. Ya no hay votación. ¿Cuántos nos han dicho que no van a poder votar? Eso es eliminar al constituyente primario. El constituyente primario da el poder para que lo representen unos políticos y para que haya unos gobernantes. Si los municipios dicen que no podemos votar, entonces ¿quién está gobernando? Las FARC, el ELN. Ellos están gobernando. Y aún así Petro llama al pueblo a movilizarse, que por las malas toca imponer las normas. Entonces el análisis es si todos van a seguir como borregos hasta que realmente ocurra lo que pasó en China. Entonces está en cada uno decidir si apoya estas movilizaciones, esta agitación social para respaldar a una persona que muy seguramente es un megalómano, que solo quiere sus intereses, y es que ahorita sí o sí no tiene otra salida, porque quiere el poder de facto.
Porque no va a querer ni que Nicolás Petro, ni que Juan Fernando Petro, ni que Laura Sarabia, Roy Barreras, Benedetti, que ninguno se vaya a la cárcel. Él no quiere eso. Que él se vaya a la cárcel. No. Entonces, ¿qué? ¿Va a usar a los colombianos para que odien al resto? ¿Para que él no pague por lo que ha hecho, por lo que ha hecho su familia? Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que nos destruyan el sistema de salud, el sistema pensional, o sea, todo lo que ha pasado históricamente en otros países comunistas que destruyen sus propias democracias. ¿Toca esperar eso? ¿Realmente? La única forma es investigar, leer, estudiar, para no permitir o no dejarse manipular y apoyar una persona como estas, una persona como Petro, que está siendo el líder más maoísta de la región. Ninguno se había atrevido a tanto. Ninguno se había atrevido a tanto como lo está haciendo el señor Petro.